En este momento estamos cursando el tercer cuatrimestre en el Centro Universitario de Valladolid, el CUP, en la licenciatura de Nutrición. Este video está realizado por Jorge Díaz González, Azucena Abigail Díaz Wicap y Génesis Dariana Puquijano. Ruta de las pentosas fosfato. Como definición, es otra vía metabólica de oxidación de la glucosa en la que no se genera ATP. Sus productos principales son el NAD reducido, que se refiere al fosfato de dinucleótido de nicotinamida, y adenina reducido, un agente reductor que se requiere en varios procesos anabólicos, y la ribosa 5-fosfato, un componente estructural de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Es decir, que la ruta metabólica de la vía de las pentosas es una ruta durante la cual se utiliza glucosa para generar dos factores que se tiene que tener presente en esta vía, la cual se encuentran denominadas como NAD reducido y ribosa. Para saber lo que es NAD reducido y dejarlo más claro, entre sus siglas significa que la N se refiere a nicotinamida, la A adenina, la D dinucleótido, la P fosfato y la H hace referencia a un hidrogenión, que es importante mencionar que cuando el NAD tiene una H es que se encuentra de forma reducida, cuando no lo tiene es que se encuentra de forma oxidada. Por ende, la localización de la vía de las pentosas fosfato se produce en el citoplasma, que se va generando en dos fases. La primera se encuentra denominada como la fase oxidativa y la segunda fase se encuentra como no oxidativa. Como ya sabemos, se produce en el citosol de las células, es decir, la parte soluble del citoplasma. Pero como dato, también las vías de las pentosas fosfato se producen órganos que son el tejido adiposo, glóbulos rojos, hígado y corteza suprarrenal, generando reacciones en el organismo. Como tal, estando en el sitio activo en el que se activa, estando en el citoplasma, se generan dos fases ya antes mencionadas. Como primera fase está la oxidativa, que es reversible. Aquí ocurre un proceso en el cual la vía genera una conversión de la glucosa 6-fosfato en ribosa 5-fosfato, es decir, que genera un cambio convirtiéndolos en otro factor, por lo cual irá acompañada de la producción de dos moléculas de NAD reducido para que la vía realice esta conversión. Por otra parte, se encuentra la fase no oxidativa, que es irreversible, que se produce en la isomerización y condensación de varias moléculas de azúcar diferentes. Cabe mencionar que esta se utiliza específicamente en el caso en el que la célula necesite más NAD reducido que ribosa 5-fosfato, eliminando el excedente que se encuentra de la ribosa 5-fosfato con el objetivo de transformarla en productos intermediarios de la glucólisis. En esta fase existen tres intermediarios muy importantes, los cuales se encuentran denominados como ribosa 5-fosfato, fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Como función, esta ruta metabólica es de tipo anabólica, ya que son procesos metabólicos en el cual se destruyen las sustancias de los seres vivos. Es decir, que dentro de sus funciones genera NAD reducido y sintetiza ciertos azúcares de 5 carbonos, y cuando hay 5 carbonos químicamente se le denomina pentosas, al igual que el NAD reducido, que es una unidad importante en estos procesos porque genera un poder reductivo que es más provechoso con fines biosintéticos en las células. Aparte de que el NAD reducido se oxida mediante la cadena respiratoria para la generación de ATP, mientras que el NAD reducido sirve como dador de electrones en la biosíntesis reductoras, sin generar ninguna absoluta energía como consecuencia. Como sustrato inicial, el punto clave de regulación de la ruta de las pentosas fosfato es el primer paso de la fase oxidativa,
que está catalizado por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también se activa por la presencia de su propio sustrato, la glucosa 6-fosfato. Cabe mencionar que el sustrato inicial de la ruta de las pentosas fosfato se encuentra en relación con la insulina, ya que esta misma la activa. Esta se activa después de que una persona termina de comer y se va generando este proceso en el organismo. Cabe mencionar que no se genera el adenosín de trifosfato, mejor conocido como ATP. Por otra parte, cuando se genera una deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, se va a generar distintos tipos de anemia, ya que la causa de la lisis aguda de eritrocitos va a originar anemia, como por ejemplo es la hemolítica, que viene en relación con esta vía y otros distintos factores. Por ende, en la ruta de las pentosas fosfato se genera el producto final, en el cual la ribosa 5-fosfato es uno de los intermediarios de la etapa no oxidante y en determinadas condiciones, que puede ser el producto final de la ruta de la vía de las pentosas. Es decir, que en la etapa no oxidante, la ribosa 5-fosfato va a ser convertida en una serie de muchos azúcares, hasta llegar a dos intermediarios importantes de la ruta glucolítica denominadas fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, en donde actúa la ribosa 5-fosfato, que va a ser el intermediario de la etapa no oxidante, generando el producto final de la ruta. Ruta de las pentosas fosfato. En este tema se verá la fase oxidativa, la fase no oxidativa, el análisis de las reacciones, el balance energético y la regulación. La vía de las pentosas fosfato se produce en el citoplasma en dos fases, la oxidativa y la no oxidativa. En la fase oxidativa se genera NADPH y es irreversible. En la fase no oxidativa, que es donde se generan las pentosas fosfato, esta fase sí es reversible. El NADPH durante la fase oxidativa sirve como coenzima para que se puedan sintetizar los ácidos grasos, así como para regenerar el glutatión cuando éste se encuentra reducido. Esto es importante, ya que necesitan regenerarse en los glóbulos rojos. Esto mismo es para que puedan actuar como un antioxidante y para que se pueda prevenir algún daño de los radicales libres que se encuentran dentro de los glóbulos rojos, como se puede ver en la imagen. La ribosa es importante para que se puedan formar las pentosas, que se utilizarán en la síntesis de los ácidos nucleicos y los nucleótidos, pero para entender mejor esto, se verá paso a paso las dos fases. La fase oxidativa, como se dijo antes, es donde se produce el NADPH. Posteriormente, cuando la glucosa entra a la célula, necesita ser fosforilada para que esta misma no pueda salir, y para ello necesita de dos enzimas, dependiendo del tejido. Dicho así, la glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato por dos enzimas, que son la hexoquinasa y la glucoquinasa. Importante recalcar la diferencia de estas dos. La hexoquinasa se encuentra en prácticamente todos los tejidos, mientras que la glucoquinasa solo se va a encontrar en el páncreas y en el hígado. Una vez que ya se tiene formada la glucosa 6-fosfato, se inicia la vía de las pentosas 6-fosfato, generándose así la primera reacción, que es cuando la glucosa 6-fosfato se va a convertir en 6-fosfoglucolactona, y la enzima que lo realiza es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Asimismo, esta reacción va a necesitar utilizar su primer NADP para formar el primer NADPH. Posteriormente, la 6-fosfoglucolactona se va a convertir en 6-fosfogluconato por la enzima 6-fosfoglucolactonasa. Así, la 6-fosfoglucolactona va a pasar a convertirse en ribosa 5-fosfato, siendo la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa la que genera este proceso, generando o utilizando así su segunda reacción de NADP para formar el segundo NADPH.
Estos son todos los pasos y reacciones de la fase oxidativa, generando así 2-NADPH o nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, y sirve para proporcionar parte del poder reductor necesario para las reacciones de reducción de la biosíntesis. Este cofactor es esencial tanto en reacciones anabólicas como catabólicas del metabolismo. La fase no oxidativa. La ribosa 5-fosfato, que se formó en la fase oxidativa, va a entrar a la fase no oxidativa, pudiéndose convertir en dos cosas, ya que esta misma es reversible. La no oxidativa reversible se va a convertir en shilulosa 5-fosfato. Y la otra en ribosa 5-fosfato. En la shilulosa 5-fosfato, con la ayuda de la enzima ribosa 5-fosfato epimerasa, y en la ribosa 5-fosfato con la ayuda de la enzima ribosa 5-fosfato isomerasa. Es importante ver la diferencia de que una es epimerasa y la otra es isomerasa. El siguiente paso es que la shilulosa 5-fosfato se convierte en pseudoeptulosa 7-fosfato. Y la ribosa 5-fosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato. En este paso es importante mencionar que una sola enzima es la que hace este y el próximo cambio, y es una de las enzimas más importantes, llamada transelotasa. El siguiente paso es que la pseudoeptulosa 7-fosfato se convierte en la eritrosa 4-fosfato. Y por lo tanto el gliceraldehído 3-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato, pudiendo entrar a la glucólisis o a la gluconeogénesis. La enzima transelotasa es importante, ya que ésta necesita de un cofactor para actuar, y ese cofactor es la vitamina B1 o tiamina. Por lo tanto, si se tiene una deficiencia de tiamina, esta enzima transelotasa no va a actuar adecuadamente y se puede llegar a... Así también existe otra enzima de nombre transaldolasa, que convierte a la eritrosa 4-fosfato en gliceraldehído 3-fosfato y posteriormente en fructosa 6-fosfato. Esta vía es más activa en las células en las que se sintetizan cantidades relativamente grandes de lípidos. Por ejemplo, en las de tejido adiposo, de la corteza de las glándulas suprarrenales, de las glándulas mamarias y del hígado. Y con esto queda explicado la fase oxidativa, la fase no oxidativa y el análisis de las reacciones. Balance energético. Cuando no se requieren azúcares pentosas para las reacciones de biosíntesis, los metabolitos de la porción no oxidativa de la vía se convierten en intermediarios glucolíticos, que pueden degradarse posteriormente para generar energía o convertirse en moléculas precursoras para procesos de biosíntesis. Por esta razón, la vía de las pentosas fosfato también se denomina derivación de las hexosas monofosfatadas. En los vegetales, la vía de los pentosas fosfato participa en la síntesis de glucosa durante las reacciones oscuras de la fotosíntesis. Regulación.
La vía de las pentosas fosfato se regula para satisfacer los requerimientos momentáneos de NADPH y de ribosa 5-fosfato. La fase oxidativa es muy activa en células como los eritrocitos o los hepatocitos, donde las demandas de NADPH son elevadas. La síntesis de lípidos es un consumidor principal de NADPH. Por el contrario, la fase oxidativa está virtualmente ausente en células como las de los músculos, que sintetizan pocos lípidos o que simplemente no lo hacen. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa cataliza un paso regulador clave en la vía de las pentosas fosfato. La inhibe el NADPH y la estimulan el disulfuro del glutatión, que es la forma oxidada del glutatión antioxidante, y glucosa 6-fosfato. Además, la alimentación con un elevado contenido de hidratos de carbono incrementa la síntesis de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de fosfogluconato de deshidrogenasa. La importancia del glutatión en esta vía. La vía de la pentosa fosfato es una ruta alternativa para el metabolismo de la glucosa. No lleva formación de ATP, pero tiene dos funciones importantes. La primera es la formación del NAP para la síntesis de ácidos grasos y esteroides y mantener reducción el glutatión para la activa antioxidante. Y el número 2 es la síntesis de ribosa para la formación de nucleótido y ácido nucleico. La glucosa, fructosa y galactosa son las principales exosas que se absorben a partir del tubo digestivo y derivadas de la obtención dietética de almidón, sacarosa y lactosa, respectivamente. La fructosa y la galactosa pueden convertirse en la glucosa principalmente en el hígado. Y la relación de la glucólisis y lipólisis es que la lipólisis es la ruta metabólica que rompe los triglicéridos almacenados, dando lugar en una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Esta ruta tiene lugar en el tejido adiposo y en el músculo y su finalidad es la obtención de energía. En situaciones en que no es suficiente con la obtenida de la glucosa, los ácidos grasos liberados por el tejido adiposo son vertidos a sangre, donde se transportan unidos hacia otros tejidos, principalmente en el hígado. Por ello, a la lipólisis también se le denomina movimiento de grasa. Los liberados en los músculos pertenecen en él para su propio consumo. Así, los ácidos grasos se degradan por medio de la beta-oxidación, liberando energía. Por otro lado, el glicerol liberado difunde a plasma y se consume sobre todo en el hígado, incorporándose a la glucólisis también para la obtención de energía. Cuando hay escasez de la glucosa, el glicerol puede convertirse en ella mediante la glucogénesis. La regulación de la lipólisis ocurre tanto a nivel hormonal como a través de la dieta y de la actividad física. La ruta de las pentosas de fosfato, también conocida como lanzadera o swing de la pentosa de fosfato, es una ruta metabólica estrechamente relacionada con la glucólisis, durante el cual se utiliza la glucosa para mantener ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. La anemia hemolítica, que es un tipo de anemia que ocurre cuando los glóbulos rojos se degradan más deprisa de lo que el cuerpo puede fabricar. En función del tipo de anemia hemolítica que se padezca, los síntomas pueden ser leves o muy graves. Hay tratamientos que pueden ayudar. Bueno, esto sería todo. Espero que este video te haya
ayudado demasiado con la información que es de mucha importancia. Gracias por quedarte hasta el final. No se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de notificación. Al final te dejaré las bibliografías donde buscamos dicha información.